Bienvenidos a la clase de esta semana. En esta clase vamos a poner lado a lado a Calvino, a Jacobo Arminio y a Pablo. En la clase pasada hablamos de la importancia de la correcta división en relación a Juan Calvino. Vimos lo que dice la Biblia dispensacionalmente y cómo Calvino realmente no dividió correctamente. ¿A qué me refiero con esto? A que Juan Calvino no entendió el misterio revelado al apóstol Pablo, la singularidad de esta revelación dada por el Señor Jesucristo mismo, que era diferente al mensaje que Jesús, durante su ministerio terrenal, predicó a Israel en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, cuando hablo de dividir correctamente, me refiero a que miro la Biblia o a que miramos la Biblia, identificamos cuál es el evangelio por el cual somos salvos, la palabra de la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, que no fue algo que se entendiera en su momento, sino hasta que fue revelado al apóstol Pablo. Después de la resurrección de Cristo, después de Pentecostés, hasta después de Hechos 9. A esta revelación se le llama la dispensación de la gracia de Dios o la dispensación del misterio de Cristo, Efesios 3. Nos referimos a que esto se le reveló al apóstol Pablo I, el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13. Esta revelación es muy diferente a cómo Dios operó en el pasado con la humanidad. Dios no está operando mediante su nación escogida, Israel, sino que ahora está creando una nueva criatura a la que se le llama el cuerpo de Cristo. Dios no está operando mediante un pacto que le hizo al pueblo de Israel, sino que ahora está operando por su gracia a todos los hombres, judío y gentil. Estas son verdades que encontramos distintivamente en las epístolas de Pablo. No las encuentras en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya que estos hablan del ministerio de Jesús al pueblo de Israel, incluyendo su muerte en la cruz, ya que nadie entendió lo que esto significó, estuvo oculto, fue un misterio hasta que después fue revelado al apóstol Pablo. Entonces, al principio de nuestra conversación del calvinismo contra el arminianismo y la enorme controversia que sale de esta discusión, sabemos, mientras discuten, que ninguno de los dos campos divide correctamente. Esto es algo que digo desde el principio, ninguno de los dos, calvinistas o arminianos, dividen correctamente. Por eso escuchas interminables debates acerca del tema. Ambos campos citan sus versículos, no dividiéndolos correctamente y confunden las cosas. Entonces, desde el principio de esta clase te digo que tan inteligente como haya sido Juan Calvino, tan inteligentes como sean los eruditos de hoy en día, cuando no divides correctamente, tu entendimiento de las escrituras se reduce un poco. ¿Por qué? Porque no entiendes cosas como las que Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:7, que dice: considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Y al no considerar las cosas diferentes que Pablo dijo, nos faltará entendimiento en cuanto a la sana doctrina. Y espero que eso haya quedado claro en la clase pasada. Ahora, como lo mencioné en la clase pasada, los errores doctrinales y la ignorancia del misterio de Cristo no es algo exclusivo de Juan Calvino. Jacobo Arminio y muchas otras personas a lo largo de la historia de la Iglesia tampoco dividieron correctamente y tampoco identificaron correctamente el misterio de Cristo. Ahora podemos leer de personas del pasado y más adelante sé que gente va a leer de personas en libros de historia de personas que viven hoy, de predicadores que viven hoy y enseñan error. Y estoy seguro de que hay predicadores famosos en los que puedes identificar error en sus predicaciones, así que recuerda que las personas más populares en los libros de historia no necesariamente son los más bíblicos. Es igual con los predicadores del pasado. Si le echamos un vistazo a la historia de la iglesia, podemos ver nombres grandes como Juan Calvino, Charles Spurgeon, Jacobo Arminio. Puede que no hayas oído hablar de él tanto, no es tan conocido, pero él es parte del otro bando, si se puede decir así, del otro lado de la controversia. Calvino y Arminio son los nombres que se nombran en el debate. Sin embargo, sus sistemas no tenían todo correcto. Algunos de los padres de la iglesia, como Agustín de Hipona, no tenían tampoco todo correcto. Debemos anclar nuestro sistema de creencia en la palabra de Dios y no en la tradición o las celebridades de la iglesia o maestros populares. Tú puedes tomar la palabra de Dios y entenderla. Nuestro acercamiento a la Biblia es entendiendo que la Biblia debe de ser dividida correctamente y que al dividir correctamente nos damos cuenta de que al apóstol Pablo le fue dada una revelación especial y diferente a lo anteriormente revelado. Un misterio, el misterio de Cristo. Y dividimos a Pablo del ministerio de Jesús, que fue a la circuncisión, Romanos 15:8. Al acercarnos de esta manera a la Biblia, afecta la manera en la que la vemos, en que vemos las Escrituras. Ese es nuestro acercamiento a la Biblia.
En esta clase vamos a hablar de la historia de la controversia calvinista y arminiana. ¿Por qué? Porque necesitamos entender de dónde vino todo este debate. Antes de entrar en sus respectivas doctrinas, el tulip, la elección o la predestinación, debemos saber un poco de su historia. Y sorpresivamente, o bueno, para algunos, no solo la controversia es extrabíblica, lo que significa que no viene de la Biblia originalmente, sino que va más atrás de Juan Calvino, va más atrás de Agustín de Hipona, va más atrás incluso de Jesucristo. El debate es si tienes libre albedrío o si todo ya está destinado. Y esa controversia es tan vieja como la humanidad. Los filósofos griegos debatieron de este tema. Entonces no es algo que venga de la Biblia. Dios no es el autor de esta confusión. Y lo que sucede es que a la gente que está involucrada en la filosofía le gusta pensar en esas cosas y hacer esas preguntas, y también tienen su Biblia enfrente de ellos y les gusta tomar sus preguntas filosóficas y traerlas a la Biblia y tratar de encontrar respuestas con la Escritura. Y cuando no dividen correctamente, hacen todo un enredo. No solo al tratar de traer su filosofía a la Escritura, sino también al no dividir correctamente. Usualmente, si no eres un calvinista, te llaman un arminiano o un semipelagio. Sin embargo, en esta clase veremos que hay otra opción, la opción bíblica. No creas que debes escoger solo entre ser calvinista o arminiano. Esas no son las únicas opciones. Puedes ser un cristiano que cree la Biblia y divide correctamente la Biblia. ¿Qué significa esto? Que vas a hacer tus preguntas conscientes de lo que Dios le reveló al apóstol Pablo, dividiendo correctamente toda la palabra de verdad. Porque toda la Biblia nos es útil, sin embargo, no toda está dirigida a ti, no toda se trata de ti. Hay algo que Dios le reveló a Pablo acerca de cómo está operando hoy con nosotros, y desde este punto estamos haciendo estas clases. No vamos a entrarle a la controversia y a aliarnos con un lado u otro, porque no están haciendo ninguno de los dos lados las preguntas correctas. Al dividir correctamente tenemos las respuestas para resolver las confusiones que surgen al leer la Escritura. Sin embargo, la gente no entiende esto. Hacen preguntas y tú, que divides correctamente, respondes. ¿Y eso qué tiene de significativo? ¿Por qué interpretar incorrectamente ese versículo? Porque al dividir correctamente es muy sencillo ver la respuesta. Así es como se aclara mucha de la confusión que hay hoy en día en el cristianismo, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Sé que parezco disco rayado, pero realmente no se puede recalcar lo suficiente la necesidad de dividir correctamente la Biblia. Es por eso que te digo que hay otra opción además del calvinismo y el arminianismo. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que el calvinismo cree. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que el arminianismo cree. Sin embargo, yo creo lo que la Biblia dice, y hay una diferencia, y vamos a ver cuál es esta. Este debate de calvinismo versus arminianismo, del libre albedrío versus lo que ya está determinado, planeado, es uno de los muchos debates que existe hoy en día en el cristianismo. Por ejemplo, puede que alguien te haya querido acorralar haciéndote la pregunta: ¿crees que estamos bajo el antiguo o nuevo pacto? Y tú, que sabes dividir correctamente, dices: bajo ninguno. ¿Dónde está la tercera opción? Y te preguntan: ¿crees que el bautizo debe de ser rociado o sumergido? Y tú respondes: 1 Corintios 1:17 dice que Dios no envió a Pablo a bautizar, sino a predicar. ¿Ves? Se hacen las preguntas incorrectas, y sin la pregunta correcta no llegan a la respuesta correcta. Es lo mismo con esto. Preguntan: ¿eres calvinista o arminiano? ¿Qué? Esa no es la pregunta correcta, porque si conoces históricamente algo acerca del debate, se pelean por algo que ni siquiera es un tema del que la Biblia hable, y mucho de ello es revoltura de filosofía y la sabiduría del mundo con la Biblia. Y como muchas iglesias hacen, procuran disfrazar la filosofía con lenguaje de iglesia. La Biblia no enseña esto. De hecho, la Biblia dice que Dios usa lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio del mundo. Predicar la cruz de Cristo es suficiente para que las almas sean salvas, sin tener que entender que Dios te había escogido antes de que tú lo supieras, antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que prediquemos a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué no hacer esto? Y que la gente lo crea y sea salva, porque así es como Dios dice que funciona. 1 Corintios 1:21. Una de las preguntas erróneas que suelen hacerse cuando se habla del calvinismo versus arminianismo y tratan de acorralarte diciendo: ¿estabas predestinado para ser salvo o no? Y si dices que no, te muestran un versículo de Pablo, y si dices que sí, te dicen: eres un calvinista. Al hablar con un calvinista o arminiano, tú necesitas hacer las preguntas. Necesitas decir: estás haciendo la división en el lugar incorrecto.
¿entiendes algo acerca del misterio de Cristo? Y la persona te va a contestar, no. Y le puedes decir, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es el asunto importante en primer lugar. Y esto lo entiendes cuando divides la Biblia correctamente. Segunda de Timoteo 2:7, ya lo leímos, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Este versículo, ya lo citamos, vamos a brincarnos el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La King James dice, estudia la palabra de verdad, no a los grandes filósofos, no a Agustín de Hipona, la palabra de verdad. Estudia para presentarte aprobado delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Esto es algo que Pablo nos enseña a hacer y nos enseña también cómo hacerlo. Y esa es la base, ese es nuestro acercamiento a la Biblia. Sabemos por Romanos 11:13 que Pablo es nuestro apóstol. Él es el apóstol de los gentiles. Estamos para seguir el patrón, el ejemplo de Pablo. No por Pablo o por la persona que sea Pablo, sino porque fue a él al que el Señor Jesucristo le reveló las doctrinas de la gracia. Y digo esto sabiendo bien que los calvinistas han usurpado el término doctrinas de la gracia para referirse a su tulip, para referirse a sus doctrinas de predestinación y elección. Y a medida que avancemos veremos que hay palabras bíblicas que han sido secuestradas y redefinidas para que signifiquen lo que los filósofos decían. Y la Biblia no las usa de esa manera. Sin embargo, las cambian para que signifiquen lo que ellos quieren que digan. Pero bueno, Pablo es nuestro apóstol y las doctrinas de la gracia reveladas a él por el Señor Jesucristo las encontramos en sus epístolas. ¿Sabías que en los 43 libros del Antiguo Testamento que van desde Génesis hasta Juan, incluyo los evangelios porque son parte del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no pudo haber comenzado sino hasta la muerte del testador, Hebreos 9, o sea, Cristo, la palabra gracia se menciona en promedio una vez por libro? Solo se menciona 3 veces en los evangelios. Sin embargo, Pablo menciona gracia más de 100 veces. 100 veces en 13 libros. ¿Quién crees que enfatizó más la gracia de Dios? ¿No crees que hay un cambio en la conversación con Pablo? Las doctrinas de la gracia se encuentran en las epístolas de Pablo. Él es el apóstol a los gentiles. Él dijo en Efesios 3:2 que Dios le había dispensado su gracia a él para nosotros. ¿Dónde la encontramos? En sus epístolas. Entonces, si queremos encontrar las doctrinas de la gracia, tenemos que buscarlas en las epístolas de Pablo. Ahora, si hubieras dicho cosas como estas en los tiempos de la Reforma, como por los 1500, cuando Calvino vivió, si hubieras dicho cosas como estas en el IV siglo, cuando Agustín de Hipona vivió, ¿sabes qué te hubiera pasado? Te excomulgaban. Podías haber sido torturado, encarcelado o hasta asesinado. Esto por haber dicho, yo sigo las epístolas de Pablo y no las letras rojas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te hubieran matado. Afortunadamente vivimos en un tiempo y lugar en que tenemos libertad de religión y acceso a la Biblia. Podemos leerla y verificar si lo que dice es verdad. Podemos hablar verdades como estas y de lo máximo que alguien hace hoy en día aquí en México, en Ciudad Victoria, es mirarte feo o publicar algo en Facebook en contra de ti. Ahora, sé que hay varios lugares en los que sí llegan al punto de matar a la gente por expresar una religión diferente a la predominante de la región, pero en la mayoría de los lugares hay libertad de religión y no te matan por ello. En aquel entonces, sí. Hubo un tiempo en el que la iglesia estuvo en control del Estado, pensando que estaban trayendo el reino de Dios, y si se enseñaba lo que estamos diciendo, te habrían encarcelado o asesinado. Hubo gente que murió por pararse por la verdad. El decir que la doctrina para la iglesia la encontramos solo en las epístolas de Pablo, en aquel tiempo te hubiera causado la encarcelación o muerte, o por lo menos una excomulgación. Eso les pasó a varios cuando se opusieron a lo ortodoxo, entre comillas, de aquel entonces. Se les dijo, están equivocados, herejes, fuera de la iglesia. Por eso cuando estudias la historia de la iglesia ves que todos eran calvinistas. Dicen, todos eran calvinistas en el pasado. Pues sí, todos en el consejo de la iglesia eran calvinistas y si pensabas diferente, no eras parte de la iglesia. Había mucha política involucrada en la historia de la iglesia. Pero bueno, el decir que Pablo es nuestro apóstol y que solo en sus epístolas encontramos la doctrina para la iglesia, no habría sido algo aceptable en el tiempo de Calvino y Arminio, mucho menos antes, en la Edad Media, la Edad Oscura, cuando la Iglesia Católica tuvo la Inquisición. ¿Recuerdas lo de la Reforma de Martín Lutero, las 95 tesis que clavó en una iglesia? Después podemos hablar más a detalle de las 95 tesis, pero Martín Lutero fue un monje católico y tuvo detalles con la forma en la que la
iglesia, entre comillas, se estaba conduciendo y comenzó una protesta que conocemos como la Reforma Protestante. Él quería reformar la iglesia. De ahí vienen las denominaciones protestantes, de gente que decía, pues no soy católico, pero creo en la Biblia. Eso fue lo que comenzó el movimiento como lo vemos hoy. Juan Calvino vivió durante ese tiempo. Si Martín Lutero hubiera hecho lo mismo unos años antes, habría encarado lo mismo que John Wycliffe. Él fue condenado como hereje, murió y después de muerto sus huesos fueron desenterrados y quemados. El punto es que vivieron tiempos difíciles por pararse por la verdad. Nosotros vivimos en un tiempo de libertad religiosa en este país. Podemos decir cosas controversiales o que a la gente no le parezca o gusta y no nos mata por ello. Y eso es algo bueno. Y no solo eso, tenemos una Biblia que podemos leer y entender. Tenemos acceso a información de una manera muy sencilla, muy fácil. Puedes comprar manuscritos griegos y ponerlos en tu tablet, en tu iPad. Puedes descargar decenas de diferentes traducciones en tu celular. En aquel entonces, la imprenta se estaba inventando y no todos tenían una Biblia. Vivimos en un tiempo tan privilegiado, de verdad. Combina libertad de religión y acceso a la Biblia y lo que obtenemos es gente aprendiendo y entendiendo lo que la Biblia dice. Hay gente que se pregunta, ¿por qué la gente en el pasado no enseñó lo que tú estás enseñando? Esa es la razón. No lees de ellos, se escondían, los mataban, eran pocos. Puede que no conocían porque no tenían acceso a la Biblia. A medida que tenemos acceso a la Biblia, tenemos la oportunidad de estudiarla. ¿Y cuál crees que es el resultado? Aprendizaje y entendimiento. Cuando Calvino y los demás estaban debatiendo estos temas, el hombre común no tenía una Biblia para ponerlo a prueba. Se procuró traducir la Biblia para que la gente común pudiera leerla en su idioma. Y esto es un poco del contexto histórico del debate entre el calvinismo y arminianismo. Y te hablo de esto porque Calvino y Arminio son los dos nombres que se oyen más en el debate hoy en día. Sin embargo, ya mencionamos que el debate va más atrás de Calvino y Arminio. El determinismo, el libre albedrío, en contra del destino. Estos temas son de los temas filosóficos más hablados a lo largo de la historia. El si tienes libre albedrío o todo está ya destinado. Lo rastreas hasta los filósofos griegos. Lees de Aristóteles, de Platón, de Epicurio, de los estoicos, y lees que tenían debates acerca de temas como estos. ¿Todo sucede al azar o porque estaba destinado a ser así? Los griegos pensaban de esta manera. Es tu destino. Todo en tu vida está escrito y no hay nada que puedas cambiar. Y había otros que decían, pues si conoces el futuro sí puedes, si no, pues no. Y no necesitas la Biblia para discutir estos temas. Y es algo que muchas personas han estado discutiendo. Son temas que no se originaron con la escritura. Van más atrás de Pablo, van más atrás de Jesús. Es algo que podemos leer de los epicúreos y de los estoicos. Ahora, los estoicos creían que todo sucedía por el destino, que estaba destinado a ser de esa manera. Los epicúreos creían que el hombre tiene libre albedrío y puede cambiar su destino. ¿Significa que los estoicos eran calvinistas? No. Solo te menciono esto para que veas que la controversia no comenzó con Calvino. La controversia ni siquiera comenzó con la Biblia. Este tema lo estamos discutiendo porque es una controversia dentro del cristianismo. Sin embargo, no es un tema único del cristianismo. O sea, es un asunto extra bíblico. Filósofos hindúes, teólogos islámicos y judíos, todos debaten los mismos temas que los filósofos griegos debatían. No es un tema único del calvinismo o del cristianismo. Juan Calvino es otro hombre en la línea de pensamiento del pensamiento griego. Si nos vamos a los años 350 y 430 después de Cristo, cuando Agustín de Hipona vivió, San Agustín, posiblemente lo conozcas como el autor del libro La ciudad de Dios. También es conocido como uno de los fundadores del pensamiento católico romano, porque él fue de los primeros en decir públicamente que todas las cosas en la Biblia que hablan del reino son en realidad espirituales, refiriéndose a lo que deberíamos de hacer ahora. Él dijo que la iglesia está trayendo un reino espiritual y la iglesia católica tomó esto como su patrón y comenzaron a traer el reino. Agustín también fue de los que popularizó la introducción de la filosofía griega al cristianismo y alegorizó la Biblia. Él estaba del lado del destino. Fue influenciado por este tipo de pensamiento, lo mezcló con su conocimiento bíblico y sacó conclusiones como Dios predestinó a todos para ser salvos o para perderse. Cuando lees las confesiones de Agustín y te topas con su historia de conversión, su historia de cómo se hizo cristiano, vas a ver algo raro. ¿Por qué digo raro? Porque cuando divides correctamente y ves lo especial del mensaje revelado por Dios al apóstol Pablo,
Te vuelves algo quisquilloso con el Evangelio de la gracia de Dios. Quieres que sea lo más claro posible. Por ejemplo, le preguntas a alguien, ¿por qué eres salvo? Y te responde, pues porque invité a Jesús en mi corazón. Ok. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se lidió con tus pecados? ¿Sabes que Cristo murió por tus pecados? ¿Sabes lo que eso significa? El Evangelio es que Cristo murió por tus pecados. ¿Estás confiando en eso o en que aceptaste a Jesús? ¿Estás confiando en su muerte como pago por tus pecados? Porque eso es el Evangelio, y es creer eso lo que te hace cristiano. En las confesiones de Agustín, él dice que batalló con la lujuria y mientras estaba en un parque escuchó la voz de un niño que le dijo: toma el libro y léelo. Agustín lo abrió la Biblia y leyó lo primero que se topó. Tradición practicada por miles de cristianos hoy en día todavía, como si fuera una de esas bolas que agitas y te dicen tu suerte. Pero bueno, abrió el libro y leyó Romanos 13, versículos 3 y 14. Y posiblemente digas, excelente, Romanos, un libro paulino. Debió haber leído el Evangelio. Vamos a leer Romanos 13, 13 y 14. Este dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y dijo, eso es, debo de vestirme del Señor Jesucristo y ya no proveeré para los deseos de mi carne. Dejó a su concubina, se volvió un obispo católico y tomó el voto del celibato debido a Romanos 13, 13 y 14. Esa es la historia de su conversión. Y como que le faltaron unos 12 capítulos de más información, ¿no? De Romanos. Ahora estoy segurísimo de que Agustín leyó la carta a los romanos, pero su testimonio de conversión no incluye el Evangelio. Yo espero que él haya sido salvo, pero ¿sabes? No lo sé. No puedo preguntarle qué creía exactamente, pero Romanos 13, 13 y 14 no es una porción de la escritura que yo escogería para explicar el Evangelio. Entiendo que el vestirse del Señor Jesucristo es el resultado de que la gente crea en el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados, por nuestros pecados. Y espero que a eso se haya referido cuando habla acerca de esto, pero ¿qué es eso de oír voces de niños? De hecho, es algo interesante y muy alarmante cómo la historia está llena de personas que marcan su conversión basándose en una experiencia y no en doctrina. Esa es otra tradición de la iglesia que se practica hasta hoy. La Biblia no se estudia abriéndola en cualquier lugar y tomando lo que dice como doctrina para hoy. Estudias la Biblia leyéndola por completo y viendo cómo Dios ha revelado cosas progresivamente. Miras los agregados y las contradicciones. La divides correctamente y dices, esa es la doctrina para mí, y pues la encuentras en las epístolas de Pablo. Pero ha habido muchos problemas a lo largo de la historia debido a que la gente no sabe cómo dividir correctamente. Entonces a Agustín se le acreditan muchas de las ideas católicas de doctrinas y tradiciones, y él incorporó la filosofía griega al cristianismo. Ahora de él avanzamos en la historia hasta Juan Calvino, en los años 1500. Y antes de avanzar, solo quiero mencionar algo para los que les gusta la historia y todavía siguen despiertos hasta este punto. Agustín de Hipona constantemente contendió contra un individuo llamado Pelagio. Él escribió cartas en contra de las ideas de Pelagio acerca del libre albedrío y la predestinación. Agustín creía que estamos predestinados para hacer cierta cosa, que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo a ciertas personas para ser salvas y a otras para perderse. A Pelagio no le gustó esto y él pensaba, la gente puede tomar decisiones y cambiar de opinión. Ahora, Pelagio estuvo equivocado en varias cosas también. Recuerda que la gente popular no siempre tiene la verdad, o que la popularidad no determina si algo es verdad. Pero esa era la controversia y él era el oponente, entre comillas, de Agustín. Cuando llegamos a los años 1500, y Martín Lutero clava sus protestas en contra de la Iglesia Católica y dice que el Papa era el diablo, le llamó el anticristo y dijo, vamos a hacer algo diferente. Durante este tiempo existió un teólogo católico llamado Juan Calvino, un abogado, y a la avanzada edad de 20 años dijo, me voy a unir a este movimiento y protestaré contra la Iglesia Católica, y se volvió parte de la Reforma. Y él escribió la institución de la religión cristiana a la muy avanzada y senil edad de 27 años. Ahora, sé que la gente a esa edad, en ese tiempo, era más sabia que los jóvenes de 27 de ahora. Yo tengo 27 años. En ese entonces estaban escribiendo libros desde los 4 prácticamente. Así que 27 años era una edad
avanzada. Pero Juan Calvino escribió este libro de la institución de la religión cristiana y en este describe la doctrina de Agustín. De hecho, prácticamente en cada capítulo menciona o alaba a Agustín de Hipona. Decía, así como San Agustín decía, y así como San Agustín creía. Y Agustín enseñó que todo estaba destinado al igual que Calvino, y ambos lo hicieron, entre comillas, basados en la Biblia. Sin embargo, lo hicieron mezclando la escritura con filosofía griega. No dividieron correctamente. ¿Y sabes qué obtenemos al hacer esto? Un desastre. Puedes leer en su libro que Calvino descansaba la certeza de su salvación en el hecho de que Dios lo había escogido, basado en Juan 10:28, que dice que sus ovejas están en su mano, la mano de Dios, y Él les da vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. También basaba la certeza de su salvación en Juan 15:16, donde Jesús les dice a sus discípulos, no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Juan Calvino decía, ¡oh, qué bendición! Dios me tiene en su mano y no puedo escapar de ella. Él me ha elegido a mí y no yo a Él y no puedo no ser salvo. De ahí venía la seguridad de su salvación. Ahora, tú y yo, que conocemos el Evangelio de la gracia de Dios y entendemos cómo la justicia es imputada a nosotros, que entendemos cómo somos redimidos, te pregunto a ti, ¿tu seguridad viene del hecho de que Dios te eligió antes de la fundación del mundo o del hecho de que tus pecados han sido pagados por completo por lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años? Hay una gran diferencia en ello. Juan Calvino tenía libros en los que habló acerca de lo que Cristo hizo en la cruz. Él leyó la Biblia, él escribió acerca de la justificación, habló de la gracia y de cómo no se trata de algo que tú hagas. Sin embargo, él dijo que su doctrina de elección era la certeza de su salvación. ¿Qué? ¿De dónde sacó eso? De Agustín, que vino de los estoicos, que vino de la filosofía griega. De ahí viene esa línea de pensamiento. No estamos hablando de las doctrinas todavía, eso lo vamos a hablar después, la doctrina de la elección y predestinación según Calvino y Arminio, y lo que la Biblia dice acerca de ello. Lo que estamos haciendo en esta clase es mostrarte un poco del origen de este pensamiento, porque no es, como algunos cristianos creen, el siguiente nivel, de que eres salvo y el segundo paso es decidir si eres calvinista o arminiano. Estos no son los temas profundos o avanzados. Las preguntas que deberíamos estar haciéndonos es cómo dividir correctamente y qué es el misterio de Cristo, qué es esto de lo que Pablo está hablando. Esas son las cosas que te llevarán a crecimiento espiritual. Y no preguntas como ¿Dios me habrá predestinado desde antes de la fundación del mundo? Pregunta cuya base es la filosofía griega. Ese no es el paso al crecimiento espiritual. Pero Juan Calvino habló mucho de Agustín de Hipona y pues fue él una gran influencia en su manera de pensar. Ahora, otro punto. Juan Calvino nunca habló con Jacobo Arminio. Juan Calvino murió en 1564 y Jacobo Arminio nació en 1560. Entonces hay una ventana de 4 años solamente en los que pudieron haber hablado. Y Jacobo Arminio no hablaba al nivel de Calvino en los 4 años, un poquito antes de los 4 años. Jacobo Arminio fue entrenado por calvinistas en Ginebra. Él era un calvinista, pero en ese momento había gente que hablaba en contra de las enseñanzas de Calvino y decían, ese Calvino hace a Dios el autor del mal. ¿No hemos oído eso hoy en día? Pero bueno, Jacobo Arminio, el llamado, entre comillas, oponente de Calvino, oyó gente que estaba en oposición con las enseñanzas de Calvino. Decían que estaba equivocado. Y el punto de mencionar esto es que veas que no todos estaban de acuerdo con todo en los años 1500. Usualmente dicen, todos eran calvinistas antes. No es cierto, había más gente en el mundo. Solo que Juan Calvino era parte del liderazgo de la Reforma. Él había fundado una ciudad. Considera esto, si alguien fundaba una ciudad, era un gran avance para traer el reino de Dios, ¿no? Eso era Ginebra. Él fundó una ciudad y procuró establecer el reino ahí. Pero Jacobo Arminio nació cerca de la muerte de Juan Calvino y fue entrenado por calvinistas, así que él conocía las enseñanzas de Calvino. Sin embargo, comenzó a leer la Biblia y dijo, algunos de estos puntos no cuadran. Comenzó a enseñar sus propias doctrinas diciendo, no es el destino, creo que hay algo de libre albedrío aquí. Comenzó a hacerse las mismas preguntas filosóficas, ¿es el destino o el libre albedrío? Entonces, él estaba del lado del libre albedrío. Sin embargo, ¿esto es algo de lo que la Biblia está hablando? No. ¿Importa la filosofía griega?
¿Pablo alguna vez habla de esto? No. De hecho, vamos a ver cómo es que él responde a esto, a cómo Pablo responde a esto un poquito más adelante en la clase. Pero Jacobo Arminio pensó que Calvino tenía algunas cosas equivocadas en su libro de la institución de la religión cristiana, y comenzó a hablar al respecto. Pensó que había ajustes que debían de hacerse en las confesiones que se habían hecho en ese momento. Y puedo simpatizar en ese aspecto con Arminio. Hay cosas que se deben cambiar en el pensamiento calvinista, al igual que en el arminiano. Ni Calvino ni Arminio dividieron correctamente, pero a Arminio se le acreditaron ideas de Pelagio y de los epicúreos que decían: no estamos destinados a algo, tenemos algo de participación. Y una vez más, este no es un tema con el que la Biblia esté tratando. ¿Qué dice la Biblia? Aquí está lo que tienes que hacer, hazlo. Aquí está el Evangelio, créelo. Imagínate que le dices a alguien: cree el Evangelio, y este diga: pero ¿Dios ya me predestinó para creer esto, para creer el Evangelio? No, nadie responde al Evangelio de esta manera. Dios comunica su voluntad con palabras, la gente oye y responde. Este es un tema tratado por filósofos o gente con mente de filósofo, a las que les gusta mezclar su conocimiento bíblico con filosofía griega y hacen todo un desastre, especialmente cuando no dividen correctamente. La filosofía mezclada con el Evangelio crea un cristianismo confundido, que es donde estamos hoy en día. Después de que Arminio murió, debido al debate que hubo, gente que lo seguía escribió 5 protestas. La tradición vino de Martín Lutero. ¿No te gusta lo que está pasando? Protesta. Estos arminianos no tuvieron 95 protestas, solo 5. Protestaron contra 5 puntos de la institución de la religión cristiana. No estaban en desacuerdo con muchas cosas. Aparentemente solo estaban equivocados en 5, según los seguidores de Arminio. Y es debido a estas 5 protestas de los arminianos que los calvinistas se juntaron, los declararon herejes, y en esa reunión salieron los 5 puntos del calvinismo, el tulip. Juan Calvino nunca mencionó el tulip, los 5 puntos del calvinismo. Fueron hechos después de que había muerto. ¿Qué aprendemos de esto? Que una vez que mueres, no puedes controlar lo que se hace con tus escritos. Calvino y Arminio estaban muertos y sus seguidores hicieron sus respectivos 5 puntos, pero no es algo que se haya originado de la Biblia. Lo que tiende a suceder cuando mezclas la filosofía o ideas extrabíblicas con un cristianismo confundido que no divide correctamente es que se toman palabras de la Biblia y se redefinen. Esta es otra de las tradiciones de la Iglesia que se practica hasta hoy, pero esto es lo que sucedió en la controversia de Calvino y Arminio. Tomaron palabras bíblicas y las usaron para tratar de justificar sus posturas filosóficas, palabras como escogido. Y debido a la controversia en la historia de la Iglesia que podemos rastrear hasta Agustín, cuando se lee la palabra escogido en la Biblia, casi todos leen escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya todo está escrito en mi vida, ya todo está determinado. Una persona lee la palabra predestinación y sin conocer en qué contexto está en la Biblia llega a un calvinista y le dice: ¿ya ves? ¿Dice predestinado? Y la persona dice: wow, al parecer todo lo que yo he hecho ha sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Porque eso es lo que se ha dicho de generación en generación, porque nacimos en una cultura en la que la controversia ha existido por cientos de años. Eventualmente vamos a ver cada uno de estos puntos del calvinismo y vamos a ver los versículos que se utilizan y vamos a dividirlos correctamente y vamos a ver que no tienen nada que ver con el calvinismo o arminianismo. Otra palabra que se redefine es llamado. Y la idea calvinista del llamado es que Dios mueve el corazón de alguien tras bambalinas y lo lleva a salvación. Incluso la palabra gracia es utilizada de una manera diferente a como la Biblia la usa. Llaman al tulip sus ideas de elección y predestinación, las doctrinas de la gracia. Entonces, cuando hablas el lenguaje bíblico de la gracia con un calvinista, este te dice: ah, sí, pues nosotros también creemos en la gracia como tú. Sin embargo, se refieren a algo más. Ahora, no estoy diciendo que el calvinismo sea un culto. Solo utilizo esto como ejemplo, ¿ok? Pero es como con los testigos de Jehová y los mormones. Cuando les dices que crees en Jesús, ellos dicen: nosotros también, pero se refieren a otro Jesús, no el Jesús de la Biblia. Cuando le hablas de la gracia a un calvinista, la mayoría de las veces están hablando de algo diferente. Ahora, los calvinistas sí, son gente orientada a la Biblia, y debido a la sociedad en la que vivimos, que tiene acceso a la Biblia, si le preguntas ¿qué es el Evangelio? A un calvinista la mayoría del tiempo te lo dicen correctamente.
Le preguntas, por ejemplo, a un pastor calvinista en domingo, ¿cuál es el evangelio? Y te dice, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y sí, amén. Ese es el evangelio. Pero luego le preguntas al día siguiente y te dice, el evangelio es que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. ¿Qué? Esto lo dicen por la doctrina de la elección de Calvino. ¿Qué salva entonces? ¿La elección o el que Cristo murió por tus pecados? Y dicen, ambos. Toman palabras bíblicas y las redefinen para que hablen de estos temas. Incluso la palabra que mencionamos mucho, misterio, que encontramos en lugares como Romanos 16:25, que dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Según esto, ¿desde cuándo existe el misterio si estuvo oculto desde tiempos eternos o desde antes de la fundación del mundo? Fue establecido antes de la fundación del mundo. Juan Calvino, en su libro de la institución de la religión cristiana, en el libro 2, capítulo 12, punto número 5, utiliza la frase misterio de la predestinación. Hace el misterio la predestinación. Leyéndolo con este entendimiento diría, según la revelación del misterio de la predestinación que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pues entonces ahora soy calvinista. ¿Ves? Si redefines las palabras pueden significar eso, pero no significan eso. La pregunta por hacernos es, ¿qué es el misterio? ¿Es la predestinación? O Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa es la pregunta que se les ha escapado a los teólogos a lo largo de la historia. ¿Qué es el misterio de Cristo revelado a Pablo? ¿Qué significa dividir correctamente? Y como no se hablan de estas cosas sino de preguntas filosóficas, la gente se pelea por cosas que ni siquiera importan. Y tristemente sucede esto muy seguido. Utilizan frases de la Biblia para justificar sus conclusiones. Cuando lees los 5 artículos de protesta en contra del calvinismo por los seguidores de Arminio, vas a ver que no se citan versículos de Pablo. Lees a Calvino y sus doctrinas de la gracia y él cita a Pablo varias veces. Entonces, ¿cuál postura es más paulina? La calvinista. Sin embargo, ¿de qué están hablando? De filosofía griega. Y se redefinen palabras para que se acomode. Entonces, puede que estés de acuerdo con algunas de las cosas que Arminio dijo, puede que estés de acuerdo con el punto de vista de las escrituras de Calvino, él dijo quiero glorificar a Dios, pero ninguno de ellos dividió correctamente. Tanto calvinistas como arminianos no están haciendo las preguntas correctas, no estaban considerando completamente lo especial o lo singular de la revelación dada a Pablo. La respuesta arminiana del calvinismo es Juan 3:36, que dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Juan 3:16 es la otra respuesta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ese es el Evangelio? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la resurrección? ¿Ya habían sucedido? No encontramos la palabra de la cruz en el Evangelio de Juan. De hecho, vemos que Jesús dijo en Juan 5 que el que no cumplía los mandamientos sería resucitado a condenación. Juan trata del mismo tiempo que Mateo. Y en Mateo 6 Jesús dijo que perdonaran a los que los ofendían para que Dios los pudiera perdonar. Entonces el Evangelio de la gracia de Dios no lo encontramos en el Evangelio de Juan. Y los arminianos que quieren refutar el calvinismo utilizan como el Evangelio Juan 3:36. ¿Dónde estás tú en la pelea? ¿Qué postura tomas? ¿Ves el problema? ¿Eres calvinista o arminiano? Yo no quiero ser ninguno de los dos. Prefiero dividir correctamente y tratar los temas de los que Pablo habló, y que los demás se enreden con lo que Calvino y Arminio dijeron, con lo que Agustín y Pelagio, los estoicos y epicúreos dijeron. Y solo como una nota te pregunto, ¿qué efecto práctico tiene el que haya sido predestinado como los filósofos dicen? ¿Qué efecto práctico tiene el que cada momento de tu vida haya sido predestinado? ¿Cuál es el efecto práctico? A ver, ¿hay alguno? Hay gente que dice que sí. ¿Qué si cada momento de tu vida estuviera planeado? ¿Afectaría el cómo ves la vida? Sí, un poco. Pero en realidad, ¿qué podría hacer al respecto? Nada. Y esto es lo que a mucha gente le gusta estarse cuestionando. Les gusta hablar de eso. Y puede ser un pensamiento entretenido, pero la Biblia no trata ese tema. ¿Sabes por qué? Porque no es importante.
Todos estos temas existieron antes de que Jesús llegara a la tierra. ¿Sabes qué significa esto? Que era algo que estaba sobre la mesa cuando Pablo vivió. Muchas veces se piensa que el tema comenzó con Calvino. Los teólogos saben que Calvino lo sacó de Agustín. No lo llevan hasta los estoicos y los filósofos griegos. Pero mira Hechos 17, cómo responde Pablo a esta situación, a la filosofía. Hechos 17, 16. Pablo estaba esperando a sus acompañantes en Atenas aquí. Atenas era un lugar cultural en aquel entonces. Estaba cerca de Corinto, y mientras esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La gente necesitaba ser salva. Había idolatría. Era gente religiosa. No eran ateos diciendo, no creemos en Dios. Era gente que decía, creemos en dioses, oramos a ellos y les damos ofrendas para calmarlos. Pablo dijo, esos no son el verdadero Dios, son ídolos. Hechos 17, 17, 18 dice, así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Qué? ¿Epicúreos? ¿Estoicos? Me pregunto de qué habrán estado hablando. Tal vez estaban discutiendo si las cosas en la vida estaban destinadas o no. Eso es de lo que los filósofos siempre están hablando. Llevan siglos discutiendo esto y no han resuelto el asunto. Hoy hay teólogos cristianos y católicos que hablan de estos mismos temas y los toman no como teólogos, sino como filósofos. Vamos a seguir leyendo en Hechos 17, versículo 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Dijeron, dinos tu posición, ¿qué opinas, Pablo? ¿Todo está destinado o no? Y Pablo dijo, yo soy calvinista. ¿Verdad? ¿Dijo eso? No. Hechos 17, 18, 20. Y otros, dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Dijeron, si hay algo nuevo que puedas decirnos del eterno debate que hemos tenido y nos ayude a resolverlo, dínoslo. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y esto es lo que le sucede al cristianismo, que se involucra en asuntos filosóficos de los que la Biblia no está hablando, que no importan para el evangelio y para que la gente sea salva. Tratan de buscar algo nuevo, tratan de agregarle cosas a la escritura, porque no puede ser así de simple, y hacen un desastre. Y lo que sucede es que los bebés cristianos son salvos y piensan, jamás podría ser como esos eruditos, jamás podría hablar palabras rimbombantes como ellos. Cuando la Biblia fue escrita para ser entendida, pero dividir correctamente no es una práctica común. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. A la gente le gustan las cosas de la Biblia, toman versículos bíblicos y los ponen en separadores o hacen frases inspiradoras. Dicen, todo lo puedes. Y muchas veces omiten la parte importante, en Cristo que te fortalece. Pero Pablo estando ahí dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo se acerca a estos hombres inteligentes y les dijo, ustedes son tontos, ignorantes, ¿por qué? Porque no conocían al verdadero Dios. No conocían a Jesucristo, no conocían la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1, Pablo les dijo a los corintios que vivían en ese ambiente, no presten atención a la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios es más grande. Y aquí les dice lo mismo a estas personas. Hechos 17, 24, 27. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿Cuál es su respuesta al debate de los estoicos y los epicúreos? Su respuesta fue: este es el Evangelio. Son ignorantes de él. Él les dijo: hay un Dios que lo hizo todo. No necesitas estatuas, no necesitas nada, Él no necesita nada de ti. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él es el Dios del universo. Seguimos leyendo. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículos del 29 al 31 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Les dijo: hay un juez que va a juzgar a todos, y éste ha resucitado de entre los muertos. Versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Dijeron: suficiente, Pablo. Tú eres de esos fanáticos religiosos. Estamos hablando del libre albedrío y de la predestinación. No estamos hablando de la resurrección o del juicio. Pablo respondió a los filósofos con el Evangelio y dijo en 1 Corintios 1:22: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Vamos a 1 Corintios 1:18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo les predicó a hombres sabios en Areópago la palabra de la cruz y se burlaron de él. Era una locura para ellos. De ahí lo saca Pablo. No lo dice nada más porque sí. Ya lo había experimentado. Había predicado la palabra de la cruz en círculos de gente inteligente. Y Pablo los llamaba ignorantes porque ni siquiera sabían qué Dios adoraban. Él les dijo: este es el verdadero Dios. Ellos pensaron que era una locura, y por eso dijo en 1 Corintios 1:18 al 20 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:19-20 dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Respondamos estas preguntas retóricas. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Bueno, por siglos, una de las disputas ha sido el libre albedrío y el destino. Hasta el día de hoy la gente debate estos temas y no llegan a una solución porque no dividen correctamente y porque creen que ese es el tema principal. Los calvinistas dicen que los arminianos están perdidos y los arminianos dicen que los calvinistas están condenados al infierno. Creen que sus filosofías son el tema principal y se omite algo muy importante, de hecho el tema principal, la palabra de la cruz. Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura o una tontería para la sabiduría del mundo. 1 Corintios 1:20-21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación? ¿De qué? De la cruz, de Cristo y este crucificado. Cristo murió por tus pecados, Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Sí, yo ya sé de eso. Y escribí todo un libro acerca del tema. Ahora voy a escribir acerca de las cosas profundas de la predestinación. ¿Por qué? ¿Para qué? 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es esto? Filosofía. Querían conocer las respuestas a las preguntas profundas. ¿Puede Dios hacer una roca tan pesada que no pueda cargarla? Oh, vaya, qué buena pregunta, no, hombre. Qué profundo. Hay que filosofiar. Hacen toda clase de preguntas filosóficas, ¿sí? Como ¿hay tal cosa como el bien y el mal? Y esas son preguntas que los filósofos griegos se hicieron sin usar la Biblia. ¿Está mal discutirlas? No, no está mal. Pero ¿sabes qué sucede? Que te distrae de la predicación de la cruz.
de la palabra de la cruz. Cuando hablas de esas cosas, no estás hablando del Evangelio, de la palabra de la cruz. El Evangelio y sus beneficios no terminan cuando confiaste en él para salvación. Colosenses 2:6 nos dice que de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El Evangelio es lo que nos completa y nos hace crecer. La cruz no es algo en lo que crees, que lo haces a un lado después y lo cambias por la doctrina de la elección. No, la cruz es lo que necesitas día tras día. De eso depende tu crecimiento espiritual. La muerte, sepultura y resurrección del Evangelio. Y esto es algo muy importante. Vamos a leer 1 Corintios 1, 22 y 23. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Era tropezadero para los judíos porque ellos lo mataron. Y se trataba de fe, tenían que creer que él era el Mesías. Era por fe. Llega Cristo, dice soy el Mesías y ellos debieron de haber confiado en él. Sin embargo, ellos dijeron, no, él no es el Mesías. El tropiezo para ellos no fue que Jesús pudiera ser el Mesías, sino que negaron que era el Mesías. No niegan los conceptos que Pablo mencionó. Sin embargo, los griegos decían, ¿qué es esto? ¿Resurrección? Nosotros estamos hablando del destino, estamos hablando del destino eterno del hombre. Y Pablo dijo, por eso, la salvación eterna, el evangelio, el juicio, la resurrección. Y ellos dijeron, pues eso no es lo que los estoicos o los epicúreos dijeron. 1 Corintios 1, 24, 25. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Y sabes qué es débil a los ojos de los sabios? Tú, con Biblia en mano, acercándote a la gente que está debatiendo estas cosas y diciendo, yo estoy completo en Cristo. Ellos te dicen, tú no entiendes. ¿Por qué? Porque te ven débil, poco intelectual. Es locura, es una tontería para ellos. Les predicas la cruz de Cristo y dicen, ok, pero ¿sabías que hay unos que Dios predestinó para creer esto y otros que no? ¿Qué? Hay personas que han dicho, si pudiéramos identificar a los elegidos, solo les predicaríamos a ellos. ¿Y qué beneficio práctico viene de esto? Pablo dijo en 2 Timoteo 2:14 que se evitara contender por palabras que para nada aprovechan. Y en 1 Timoteo 1:4 dijo que evitaran genealogías. 1 Corintios 1:23 dice que los judíos piden una señal y que los griegos buscan sabiduría. Tal vez la señal para los judíos eran las genealogías y la sabiduría para los griegos eran las preguntas tontas o palabras que para nada aprovechan. Tal vez, sí, tal vez. Pero bueno, 1 Corintios 3:18 dice, nadie os engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Esto significa que Pablo está promoviendo la estupidez? ¡Vuélvete ignorante! No. Se refiere a cómo el mundo ve la sabiduría de Dios como ignorancia. Él dice, busca la sabiduría de Dios y serás visto como alguien ignorante por el mundo. 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es interesante que los versículos que Calvino y Agustín usaron para probar la predestinación y la elección sean los mismos versículos que Pablo utilizó para enseñar acerca del misterio de Cristo. Calvino incluso dijo que lo que él enseñó era el misterio de Cristo. Sin embargo, a lo que le decía el misterio de Cristo es diferente a lo que la Biblia dice que es el misterio de Cristo. Entonces, la pregunta que debemos responder es, ¿qué es el misterio de Cristo? Vamos a Colosenses 2. Los colosenses conocían el Evangelio de la gracia de Dios, conocían la palabra de la cruz, pusieron su confianza en él, en Jesucristo, y eran constantemente invadidos por judíos y griegos quienes procuraban añadirle más cosas al Evangelio. Les decían, eso no es suficiente, necesitas algo más, necesitas avanzar al siguiente nivel. Pablo respondió en Colosenses 2:6, por tanto de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? Por fe en lo que hizo en la cruz. ¿Cómo debemos andar entonces? Por fe en lo que hizo en la cruz. Pero usualmente la gente cree el Evangelio y después de que son salvos se les enseña de la elección soberana
y les dicen que en realidad su fe no era su fe, sino Dios dándoselas porque habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice que así como lo recibiste, anda. ¿Cómo? Tú poniendo tu fe en lo que Él hizo por ti. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo les dice, ¿recuerdan el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Recuerdan que Cristo murió por sus pecados y que resucitó? ¿Recuerdan las doctrinas que aprendimos en Romanos 6, 7 y 8? Permanece arraigado a la fe que les enseñé, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Qué tiene en contra de la filosofía? ¿Estaba en contra del conocimiento? No, pero al parecer Pablo tenía un problema con tomar la sabiduría del mundo y mezclarla con el Evangelio, porque es una receta para el desastre. Dice, y huecas sutilezas o engaños vanos. ¿Qué es esto? Pensar que puedes progresar a un plano más alto, a un nivel más alto de entendimiento, aparte de la sabiduría de Dios, utilizando la filosofía del mundo. Eso es vanidad. Es algo hueco porque no te lleva ahí. Según las tradiciones de los hombres, y en estas clases hemos estado hablando de dos tradiciones. ¿Cuáles? La tradición del libre albedrío y una tradición del destino. Pablo dijo, aguas con eso. Continuamos. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas cosas son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo es el todo en todo. Él es el preeminente en todo. De Él fluyen todas las cosas. Por Él todas las cosas subsisten. Y tu pregunta es, ¿mis decisiones han sido acto del destino? ¿A quién le importa? Cristo es lo importante. Él es nuestra cabeza. Él nos ha dado instrucciones a través del apóstol Pablo, y eso es lo que debemos de hacer para crecer en el conocimiento de la verdad. ¿De dónde viene la verdad? De la Biblia. Y mejor si es dividida correctamente. Ay, pero pues eso es demasiado simple. No estás considerando las tradiciones. Pablo dice, aguas con eso. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo es que estamos completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo fuimos circuncidados, separados de nuestro viejo hombre, Colosenses 2:11. En Cristo fuimos sepultados y resucitados, Colosenses 2:12. En Cristo tenemos vida y perdón, Colosenses 2:13. Versículo tras versículo tras versículo, Pablo dice que todo es debido a Cristo y en Cristo. Las filosofías no te llevan a esto, el Evangelio sí. Esa es la respuesta de Pablo a las filosofías. Este debate entre calvinistas y arminianos distrae del Evangelio de la gracia de Dios, la palabra de la cruz. ¿Tengo una opinión acerca del tema? Sí. ¿A veces me pongo a meditar en el tema? Sí, es interesante, como te mencionaba, es un pensamiento entretenido. Pero ¿es una de las 10 cosas que Dios quiere que estemos predicando? No, porque no es algo que Pablo enseñó. Viene de las tradiciones de los hombres, distrae del Evangelio, guía a la gente a sistemas en lugar de al Salvador. Y esto sucede en ambos lados de la controversia. Por ejemplo, dicen, creo que ya sé cuál es la respuesta. Sí, decidimos creer el Evangelio. Pero los arminianos basan sus protestas en versículos que ni siquiera son paulinos. Entonces, a pesar de que tienen la postura correcta, están basándose en versículos incorrectos. Juan 3:16, Juan 3:36 no son el Evangelio. Los escritos de Juan Calvino son más razonamientos filosóficos que estudio bíblico, que consta de unir y contrastar un versículo con otro. Temo que ambas posturas confíen más en su sistema filosófico que en el Evangelio. ¿Cómo sabes que eres salvo? Estoy seguro porque Dios me escogió. Ok. Sea lo que sea que pienses acerca de eso, eso no es el Evangelio. Y no es por eso que eres salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque yo escogí a Dios. La posición arminiana. Yo lo recibí, yo lo acepté, yo lo amo, Él es el Señor de mi vida, lo hice el Señor de mi vida. Y nada de eso es el Evangelio. ¿Ves cómo cualquier lado de la controversia puede estar confiando en un sistema filosófico, diciendo soy un arminiano, soy un calvinista, y completamente ignorar el Evangelio?
Es una distracción del Evangelio porque la gente cree que está por encima de ello. Sí, yo ya sé de eso de Cristo y la cruz y ya leí los versículos. Pero debemos regresar al Evangelio, a una presentación clara del Evangelio, porque eso es lo que salva. Y eso es lo que necesitas día a día. Necesitamos hacer también las preguntas correctas. Y como ya te dije, vamos a hablar de las doctrinas calvinistas eventualmente y vamos a explicar los versículos que se utilizan para sustentar sus ideas. Ideas que están edificadas sobre un fundamento incorrecto. Vamos a 1 Corintios 2:6 y ahí vamos a aprender algunas cosas acerca de la voluntad de Dios siendo revelada progresivamente a lo largo de la historia. Y parte de esta es la sabiduría oculta de Dios. Vamos a leer esto en 1 Corintios 2:6 y 7. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Calvino acomodó este versículo para que encajara con su doctrina de predestinación, pero al leer el versículo vemos que está hablando del misterio de Cristo, el propósito de Dios que estaba desde antes de la fundación del mundo. Ahí dice que este misterio Dios lo predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria? Leemos en Efesios 3 que Pablo habla de esto mismo. Vamos a leer Efesios 3 versículos 4 y 5. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esto significa que Juan Calvino se equivocó al decir que el Antiguo Testamento habló de su doctrina de predestinación para salvación. Se equivocó cuando dijo que somos parte del Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lo hablamos en la clase pasada, no dividió correctamente. Estaba equivocado al decir que estamos trayendo el reino espiritual como Agustín enseñó. Efesios 3:6 nos dice que parte del misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, no Israel. Esto no está haciendo a los gentiles ahora Israel, sino un cuerpo nuevo, el cuerpo de Cristo. En Efesios 2:15 Pablo dice que esto lo hizo para crear de los dos un solo y nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Entonces, en Efesios 3:6 aprendemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo con los judíos, una nueva criatura por medio del Evangelio. Yo no veo nada de antes de la fundación del mundo, Dios tenía una lista de personas que salvaría y que condenaría basado en nada. Tampoco veo la idea arminiana de antes de la fundación del mundo Dios tenía una lista de personas que salvaría y condenaría basado en la fe de las personas. Suena muy similar, ¿no? Pero ambas asumen cosas que no están en la Biblia. Esto de lo que habla Efesios 3 y 1 Corintios 2 es el misterio de la voluntad de Dios revelado a nosotros, su propósito, lo que Él está haciendo hoy. En Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En Romanos 9, 10 y 11 Pablo está hablando del endurecimiento de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que lo encuentras en Romanos 11:25. Y Juan Calvino, junto con muchos otros más, creen que Romanos 9, 10 y 11 están hablando de la predestinación para salvación desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver esto versículo por versículo eventualmente, de hecho en la siguiente clase. Pero Romanos 11:25 dice que en parte ha acontecido un endurecimiento a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Escrito dónde? En los profetas. Entonces sería algo equivocado decir que Dios por un tiempo eligió a la nación de Israel, pero que los hizo a un lado para tomar ahora a la iglesia. No, dice que Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un cambio en la manera en la que Dios opera aquí. Romanos 11:27, y este será mi pacto con ellos. Cada calvinista es un creyente del pacto. La teología del pacto se puede rastrear hasta Agustín, que dice esto, que Dios todo lo obra a través de un pacto, que hay un pacto gigante de gracia. ¿Y qué hacen con todas las profecías del Antiguo Testamento?
las espiritualizan, las alegorizan para que, según ellos, hablen acerca de la iglesia. Ignoran Romanos 11, 26, 27, el cumplimiento de las profecías. Entonces, ¿qué es el misterio de Cristo? Es el propósito de Dios en el que ha dispensado su gracia a la humanidad a través del apóstol Pablo. Sin embargo, Calvino basó su doctrina de predestinación en pasajes de la Escritura como Efesios 1, 4, 6, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya vimos una elección y una predestinación en estos versículos. Calvino redefinió las palabras y las utilizó para probar su doctrina. Efesios 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio de su voluntad es el propósito de Dios que había planeado antes de la fundación del mundo. Calvino hizo el misterio de la voluntad de Dios el pueblo de Dios que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Es una diferencia sutil pero muy grande. Pablo dijo que el misterio de la voluntad de Dios era un propósito que estaba en sí mismo. ¿Y cuál es este propósito? Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito eterno de Dios es que todas las cosas celestiales y terrenales sean reunidas en Cristo. Con este conocimiento retrocedemos al versículo 4, donde leemos que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, y podemos ver que este misterio tiene que ver con su propósito y no con personas en sí. Él planeó poner personas en Cristo, la gente de la tierra y la del cielo, y los efesios son parte de la gente celestial, según Efesios 2:6. No es algo tan difícil cuando entiendes el misterio de Cristo dado al apóstol Pablo, pero si cada que ves la palabra predestinación piensas como Agustín y Calvino, que significa que Dios nos escogió para ser salvos y a tu vecino para ser condenado, llegas a un versículo como este y dices: wow, ahí está la prueba. Sin embargo, eso no es lo que significa. Dentro del propósito de Cristo está el propósito de Dios. Ya vimos esto en clases pasadas de Romanos, pero en Romanos 8:28 vemos que somos llamados conforme a su propósito. Juan Calvino vio esto y dijo: oh, el llamado. Eso debe de ser lo que Dios hace tras bambalinas en el corazón de las personas. No, ya vimos que esto tiene que ver con el evangelio siendo predicado a las personas y estas personas creyéndolo. Oíste el evangelio, lo creíste, fuiste considerado de los llamados conforme a su propósito, el cual es salvación, el cual es meter a gente en Cristo, Efesios 1:10. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es su propósito? Que estés en Él y Él en ti, Colosenses 1:27. ¿Cómo entras en Él? Confiando en lo que Él hizo en la cruz por tus pecados. Él murió y resucitó, 1 Corintios 12:13. Entonces todas las cosas ayudan a bien del propósito de Dios, su voluntad, a los que conforme a su propósito son llamados. Estos son los que respondieron el llamado con fe. Estamos viendo varios versículos para que identifiquemos cuál debería de ser nuestro enfoque. Estamos viendo la Escritura identificando que hubo una revelación especial y diferente dada al apóstol Pablo, algo que estuvo oculto desde el principio del mundo. Juan Calvino no vio la Escritura de esta manera. Jacobo Arminio no vio la Escritura de esta manera, y eso afecta la manera en la que interpretas la Biblia. Efesios 3:6-9, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Si estuvo oculto desde la fundación del mundo, significa que estaba desde antes de la fundación del mundo. Estamos viviendo en algo que estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios que estaba antes de la fundación del mundo. Efesios 3:9-10, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Puedes ver cómo Pablo está desenvolviendo el plan de Dios que le reveló? No dijo, y Dios escogió a Francisco y a Anita para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. No está diciendo eso, sino está diciendo el plan y el propósito que Dios tenía. Su propósito es que todos vean claramente cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y todo esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, Efesios 1:11. Es un propósito, está hablando de un plan. Juan Calvino, debido a la influencia que la filosofía griega y Agustín de Hipona tenían sobre él, hizo esto acerca de los individuos. Jacobo Arminio hizo lo mismo. La Biblia tiende a hablar de la voluntad de Dios y no de tu persona. La voluntad de Dios es Efesios 1:9 y 11 y Efesios 3:9 y 11. Eso es lo que Pablo predicó, el propósito de Dios. Romanos 8:28 y 2 de Timoteo 1:9 dice que somos llamados conforme a su propósito, con un llamamiento santo. Vamos a Tito 2:11, que dice, porque la gracia de Dios. Juan Calvino hizo la gracia de Dios la elección incondicional e irresistible de Dios antes de la fundación del mundo, la cual hace que el Espíritu Santo mueva a las personas a tener fe. A eso se refirió Calvino con gracia. Tito 2:11-12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Esto tiene que ver con el concepto de gracia de Calvino? Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es en eso en lo que debemos de estar enfocados. La gracia de Dios que se manifestó para salvación a todos los hombres y que nos enseña a renunciar deseos mundanos mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro ministerio. Ahora, después de que Pablo habló de la doctrina de la gracia y la renovación en el Espíritu Santo, en Tito 3:8 y 9 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Esa es la conclusión de Pablo, y estoy de acuerdo con él. Si nos enfocamos en lo que habló en los versículos 4-8 y evitamos lo que dice que evitemos en el versículo 9, vamos a llegar más lejos en cuanto al entendimiento de la palabra. Llegaremos más lejos en cuanto al entendimiento de la dispensación del misterio, el evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dado para creer y ser salvos, y no las preguntas filosóficas acerca del libre albedrío o del destino. Estamos para creer el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Este acercamiento filosófico a la Biblia es impráctico. ¿Todo fue destinado? ¿Puedo tomar decisiones? Si ya todo fue destinado, ¿para qué hacer algo? Dios nos ha revelado su voluntad en la palabra y deberíamos leerla y dividirla correctamente y hacerla. Si hacemos algo contrario a la voluntad de Dios es porque estamos leyendo la Biblia mal. Algunos calvinistas, cuando les dices que deberíamos enfocarnos en el evangelio, dicen, pero la predestinación es el evangelio, el calvinismo es el evangelio. Hacen su sistema el evangelio. Juan Calvino dijo en su libro de la institución de la religión cristiana, en el libro 3, capítulo 21, tercer párrafo, por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios por el que determinó consigo mismo lo que él deseaba que pasara en relación al hombre. No todos son creados en términos iguales, pero algunos son preordenados a vida eterna, otros para condenación eterna. Y según esto, como cada uno ha sido creado para uno u otro de estos fines, decimos que ha sido predestinado para vida o para muerte. Más adelante dice que incluso predestinó naciones. Eso es lo que él dijo. Todo está decretado. Tus decisiones y resultados. Y ahora, ¿de qué te sirve esto? Muéstrame el versículo en el que Pablo diga, Dios ha predestinado cada circunstancia de los hombres. ¿Ok? Entonces todos los pecados, falsa doctrina, falsos apóstoles que andan ahí, eran cosas que Dios quería que sucedieran. Al parecer Dios quería toda esta confusión y debate. Calvino dijo que todo lo que tenía que ver con el hombre, Dios predestinó. La Biblia no habla en esos términos.
Nos dice que hagamos algo y estamos para hacerlo. Nos dice que creamos algo y estamos para creerlo. Entonces, al acercarse a la Biblia con una perspectiva filosófica, a pesar de usar versículos de Pablo, no hacen las preguntas correctas y por lo tanto no llegan a la respuesta deseada. Calvino utilizó los versículos que hemos discutido acerca del misterio de Cristo para probar su doctrina. No dividió correctamente, y esto va para Calvino y también para Arminio. Se acercaron a la Biblia con una perspectiva filosófica y cuando te acercas a la Biblia, desde ese punto, la Biblia se ve diferente. Así que hay que dividir correctamente, hay que leer toda la escritura porque toda nos es útil y hay que dividirla correctamente para ser obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y pues bueno, con esto terminamos la clase de esta semana. Por ahora terminamos con estas clases de el calvinismo, dando el trasfondo histórico. Vamos a retomar Romanos 9 en la siguiente clase, así que a repasar Abdías, a repasar Malaquías y a repasar todos los 8 capítulos previos al 9. Te agradezco el tiempo que estás tomando para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo. Nos vemos a la próxima.